Vamos a continuar con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Hoy es el tema 11, un punto de quiebre hoy. El arrepentimiento, no solo un sentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy has puesto en nosotros este corazón que se humilla ante ti, mi Dios. Un corazón humillado, arrepentido ante ti, mi Dios, para estar sensibles y atentos a tu palabra de verdad y a tu palabra de justicia. Padre, sigue obrando en nuestras vidas y en toda nuestra familia, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Serie Conceptos Bíblicos Fundamentales, tema 11, el arrepentimiento, no solo un sentimiento. La semana pasada aprendimos de la vida eterna. Una vida eterna que dijimos que era un regalo, es un regalo de Dios que podemos disfrutar desde el presente, desde el mismo momento de nuestra conversión a Cristo. Y también dijimos que no solo es un regalo que podemos disfrutar en esta vida temporal, también es una posesión eterna. La vida eterna, por tanto, no es afectada por la muerte física en nuestro cuerpo. El cuerpo humano, tal como lo conocemos aquí en la tierra, es comparado en el Nuevo Testamento con una tienda de campaña. ¿Se acuerdan? Se adapta bien a nuestros tiempos, nuestro cuerpo que tenemos. Al peregrinaje por la tierra, para eso son las tiendas de campaña. Pero es relativamente frágil y se desarma y se derrumba con facilidad. Las tiendas así son. En cambio, en la resurrección, cada creyente recibirá un cuerpo glorificado, diseñado para que expresar su personalidad perfecta y redimida. Y descrito por el apóstol Pablo, miren, de esta manera en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Fíjense cómo lo describe el apóstol Pablo aquí, lo voy a leer en la Dios habla hoy. 2 de Corintios 5, 1. Dice así la palabra de Dios: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, o sea, cuando muramos, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha con manos humanas. Amén. Hermosa promesa. Amén. ¿Lo cree? Amén. Más aún, junto a la vida eterna, vienen, habíamos visto todo esto, ¿no? Vienen todas aquellas otras cosas que Dios da a todos los que desean servir a Cristo. Así está escrito que, número 1, que la salvación, esto es un pequeño recordatorio, pero es importante. Está escrito, número 1, que la salvación es eterna. Hebreos 5:9, ¿recuerda? Y dice así, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, Cristo, o sea, Cristo el hombre, Cristo Dios no, Cristo Dios es perfecto, ¿no? Cristo el hombre que al recibir su ¿qué? Su cuerpo resucitado, ahí está hablando eso, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado el Señor, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y número 2, que vimos que Hebreos 9:12, la redención y sus efectos son eternos. La redención y sus consecuencias son eternos. Y dice así, Hebreos 9:12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. O sea, lo que logró el Señor es eterno, no es transitorio, no es temporal, no es algo que está en un proceso de algo, sino que es algo concretamente eterno. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Una sangre, ¿la sangre de quién? Del Señor Todopoderoso. Ahí está. Y número 3, habíamos visto que la herencia prometida a aquellos que confiamos en Dios es eterna. O sea, todo es eterno con lo que respecta al don de Dios, a lo que Él hizo, la redención y a la promesa, a nuestra herencia, porque somos ahora hijos.
Y todos los hijos tenemos parte ¿en qué? En la herencia de Dios. Fíjese, usted está en un acta notarial celestial, por así llamarlo, en donde usted es heredero de todo lo que Dios posee, o sea, de todo el universo. ¿Se imagina? O sea, ¿cuántas veces le tenemos que pedir perdón a Dios porque andamos ahí peleándonos por guijarritos, por frijolitos y arrocito? Así que dejemos eso. La herencia prometida a aquellos que confían en Dios es eterna, Hebreos 9:15. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto. ¿Quién? Cristo. Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia que no tiene fin, que nunca se va a acabar, que nos va a durar para la eternidad significa. Ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto, o sea, el pacto de la ley. 4. Y la gloria, fíjense, este es cuarto y último. Y la gloria que las experiencias y sufrimientos de la vida van a producir en nuestra vida y producen y estamos viviendo en todos aquellos que amamos a Dios, pues esa gloria de esta experiencia, de estos sufrimientos, también es eterna. Segunda de Corintios 4:17. Y este lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice, como que mi experiencia de sufrir, de mi enfermedad, de que me agredan, de que me vituperen, todo eso, ¿cómo puede ser una gloria? Aquí dice la palabra de Dios, en la traducción viviente dice así en 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Cómo no lograr un descanso en esta palabra, no? Porque todos, recién preguntaron, todos tienen problemas, todos tenemos enfermedades, todos estamos pasando por alguna escasez, mis hermanos. Especialmente nuestros hermanos allá en Acapulco. Pero fíjense, eso dice la palabra de Dios que nos produce una gloria duradera para siempre, eterna, una gloria eterna. O sea, con un peso mucho más esplendoroso que todas estas dificultades entre comillas que estamos viviendo. Por eso la importancia de que nuestra vida sea por fe y no por vista, porque justamente es eso, una nueva vida en Cristo. No es algo mejorado. En el versículo 18, ahí en el 2 Corintios 4, fíjense cómo respalda lo que acabo de decir. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. O sea, las cosas espirituales son eternas comparados a todas estas cosas, circunstancias que nos rodean, que son temporales. Hay gente que, como no ha disfrutado de este gozo, los incrédulos, estoy hablando, ciertamente algunos cristianos que vienen de malas doctrinas, ¿no? Que no han disfrutado de este gozo y de esta paz increíble que otorga el Señor a todos los que tenemos esta vida eterna. Es una manera de analizar mi situación espiritual, mis hermanos, mi temperatura, el termómetro espiritual mío. Esta gente que no ha disfrutado, claro, que no sabe del gozo y de la paz que se siente realmente ser cristiano, tener vida eterna, tener la seguridad en Cristo, de todo esto de todos estos 4 puntos que acabamos de mencionar. Para ellos es imposible, mis hermanos. Y digo ellos porque no creo que aquí, después de tanta enseñanza, haya alguien aquí. Es imposible, mis hermanos, para ellos estar seguros en esta vida que tenemos nosotros, una vida eterna. No pueden tener, vacilan en muchas cosas. Ay, ¿será eterna o qué? ¿Cómo es esto de la vida del más allá? Y sí, yo sí tengo vida en Cristo, sí voy a ir al cielo, pero híjole, no estoy seguro. ¿Vio? Todas esas cosas. Por eso es bueno, por tanto, tener presente lo que afirma la palabra de Dios sobre este asunto. Lo consideramos en profundidad
lo vamos a considerar bien profundamente en uno de los últimos temas que vamos a tocar de esta serie, de este tema, ¿no? De lo que acabo de mencionar. Pero aquí vamos a empezar con una afirmación, que con esto para ustedes se queden con la promesa de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Para qué cosa escribió esta palabra? Inspiró al apóstol Juan. ¿Para qué inspiró el Señor, el Espíritu Santo esto? Para que sepamos nosotros, los que decimos que tenemos fe, que andamos por fe en esta vida, para que sepamos, para que tengamos seguridad de que tenemos una vida eterna. Esta es la promesa y esta es la seguridad que nos da el Señor. ¿Cuántos creen en este Dios que nos da esta promesa? Amén. ¿Cuánto amamos al Señor por tantas promesas, por tanta gracia? ¿Cuántos tenemos la seguridad de la vida eterna? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos. Él merece toda la gloria. Gracias, Señor. Lo maravilloso es que esa vida eterna es un don gratuito y que se otorga a todos aquellos que con un verdadero arrepentimiento y fe aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Recordemos bien Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro, ¿qué? Señor, o Señor nuestro, ¿verdad? Pero como acabamos de decir, este don, este regalo, esta dádiva de Dios, que es la vida eterna, con todas sus consecuencias eternales, con toda su gloria y esplendor eternal, se otorga a todos, ¿a quiénes? A todos los que con genuino arrepentimiento y fe aceptan, ¿a quién? Al Señor Jesús. O sea, el nexo, por así decirlo, entre la vida eterna que está en Cristo es nuestro arrepentimiento, que viene por el oír con fe. Así lo expresa el apóstol Pedro en el templo delante de sus hermanos judíos en Hechos capítulo 3. Él estaba explicando primeramente el mensaje de salvación, del Mesías prometido, de cómo Jesús cumplía todo lo que se había prometido en las escrituras, en la Tanaj hebrea, ¿no? El evangelio, porque ya estaba cumplido esa promesa. Entonces se transformó las buenas nuevas, porque ya estaba el Mesías. Dios se había hecho carne y Él ya había muerto por nosotros y resucitado. Por eso es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y luego el mismo Pedro los llevaba al arrepentimiento. Después de ese mensaje de buenas noticias, él los llevaba al arrepentimiento a sus hermanos. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. En la Reina Valera actualizada lo leo. Un enfático y excitado Pedro dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso. Hasta ahora en toda esta serie, en 10 enseñanzas, hemos estudiado los términos que el Nuevo Testamento utiliza para describir lo que Dios ha hecho para reconciliar, justificar, rescatar, redimir, regenerar a la humanidad, a nosotros. Hemos visto en 10 temas eso. Ahora tenemos que comenzar a estudiar los términos que describen lo que tenemos que hacer para beneficiarnos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y todavía hará en nuestras vidas. El primero de estos términos
primero es el arrepentimiento. Arrepentimiento. La primera cosa que proclamó Cristo en público fue la siguiente, Marcos 1:15. Reina Valera actualizada, seguimos Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice así el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Según Cristo, el arrepentimiento es una ocasión, mis hermanos, de gran alegría. Por eso fue lo primero que Él dijo cuando se hizo carne. ¿Es una ocasión de qué? De gran alegría, de gran gozo. Lucas 15:10. Dice el Señor que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, ¿qué está hablando? Que en el reino de los cielos, un reino muchísimo mayor a lo que nosotros podemos ver e imaginar, en ese reino todos los seres de Dios, toda la creación de Dios y el mismo Dios se gozan por un pecador que se arrepiente. Imagínense la importancia de esto. Imagínense la importancia de dar ejemplo en nuestras casas, de ser testimonio como lo fue Cristo, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los grandes hombres de fe que salen y aparecen en la Biblia. Imagínense predicar la palabra, como hicimos el último sábado, salimos a evangelizar, compartir la palabra de las buenas nuevas de salvación y que un pecador se arrepienta. Hay gozo en el reino de Dios por eso. Lo dice cuando, fíjense, justamente está en Lucas 15:10, el Señor lo dice cuando Él estaba explicando la parábola de la moneda perdida. ¿Recuerdan? También ahí mismo en el Lucas 15, el Señor menciona la parábola de la oveja perdida y del hijo perdido, que es la parábola del hijo pródigo. O sea, en Lucas 15 están esas tres parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El Señor no le gusta a Él. Él no se alegra porque la gente se quede perdida. Él nos busca, Él toma la iniciativa, ya tomó la iniciativa. Y Él dice, si una oveja se pierde, si ustedes que son malos van por esa oveja, abandonan a las 99 y las van y la buscan, por una monedita, dejan todo y agarran y ponen la luz y empiezan a buscar esa moneda perdida y después se alegran mucho por haber encontrado esa moneda. ¿Cuánto más el Padre Celestial cuando alguien viene a Cristo? Por eso dice que hay mucho gozo en el reino de Dios cuando alguien se arrepiente, mis hermanos. No lo tomemos en vano esto. El arrepentimiento, mis hermanos, es importante para el Señor. También el arrepentimiento es algo saludable. Al igual que cuando llueve, reblandece la tierra, ¿vieron? En el campo, ¿no? Aquí es puro cemento en la ciudad, pero en el campo estoy hablando. Y permite que las semillas, pues, se vayan hundiendo en la tierra, germinen y crezcan. Así el arrepentimiento abre el camino a la vida espiritual también. Si recordamos cuando el apóstol Pedro regresa de la casa de Cornelio, el centurión, en Hechos capítulo 11, ¿lo recuerdan esa historia? La historia de centurión Cornelio, de cómo en Hechos capítulo 11 le estaban reclamando al apóstol Pedro, el líder de la iglesia primitiva naciente, le estaban reclamando los hermanos ahí en la iglesia de Jerusalén. Entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¡Ay, maldito eres! Como haciéndole así, en serio. Qué tremendo, ¿no? Pero el apóstol, ¿qué hizo? Los reprendió y bajó fuego del cielo. No, fue paciente. ¿Vieron cómo había aprendido? Yo cuando veo eso digo, ¿cómo aprendieron del Señor? Cuando eran bien estos iracundos y enojones y luego ¿se acuerdan? Pedro sacaba la espada y andaba de violento. Pero fíjese, aquí no, ya demostraba el carácter como de Cristo y fue paciente, no como antes, y explicó todos los sucesos con mucha paciencia desde cuando él estaba en Jope, ¿se acuerdan la visión que le mostró el Señor? Y porque él fue a Cesarea.
Cesarea, ¿no? A la casa de aquel pagano romano, incircunciso. Y les empezó a explicar de lo que el ángel le había dicho a Cornelio, porque lo estaba escuchando de ese pagano Cornelio, ¿no? Que el ángel le había dicho, ese Simón, que sea alias Pedro, te hablará palabras por las cuales tú y tu casa, toda tu casa serán salvos. Y cómo cayó el Espíritu Santo sobre aquellos gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Todo eso explicó Pedro ante la iglesia en Jerusalén. Como cayó el Espíritu Santo como aquel día de Pentecostés, lo comparaba el apóstol. Y de cómo Pedro se acordó de los dichos del Señor Jesús cuando les dijo a ellos, Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y eso ocurre 2000 años después. Por eso nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Por esta paz y este gozo que nadie puede explicar. Nosotros sí, por eso estamos aprendiendo a explicar esto. Entonces Pedro, ahí en la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 11, le redarguye de una manera apacible, ¿no? El apóstol a sus hermanos. Y dice en Hechos capítulo 11, versículo 17. Así que si Dios les dio el mismo don, regalo, también a ellos, o sea, a esos gentiles en la casa de Cornelio, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Qué tremendo, ¿no? Al oír estas cosas, se calmaron. ¿Quiénes? Los que estaban acusando a Pedro de que estaba rompiendo la ley, etcétera, etcétera. Se calmaron, le bajaron, vamos, en nuestros tiempos así le diría. Y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Qué les dio? Arrepentimiento para vida. Así, el arrepentimiento abre el camino a la vida espiritual. ¿Qué abre el arrepentimiento? El camino hacia la vida espiritual. El arrepentimiento, no obstante, es una cosa compleja. Y para que sea genuino, saludable y efectivo, debe de tener todos los ingredientes necesarios. El verdadero arrepentimiento, por ejemplo, puede muy bien ir unido a una tristeza saludable. Su tristeza saludable. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, en la primera parte. Sigo yo en la Reina Valera actualizada, ¿verdad? 2 de Corintios 7, 10 dice, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. ¿Hay que lamentarse en ese arrepentimiento que genera salvación? No. Yo les he compartido mis testimonios, ustedes lo saben, cómo Dios me hundió totalmente en las deudas, me robaron todo, me quedé sin nada, me perseguía todo el mundo me quería matar. Yo me quería matar también, o sea, me quería suicidar, etcétera, ¿no? O sea, esa tristeza que yo tenía, esa depresión que yo tenía, pues Dios la cambió para bien. Generó un arrepentimiento en mí y me salvó. O sea, ¿cómo me voy a lamentar de eso? Gracias a Dios. En ese momento yo me quería morir. No entendía, yo ya no entendía el sentido de la vida. Pero ahora sí lo entiendo. Era tan duro mi corazón que necesitaba Dios tratar conmigo de esa manera tan dura. Por otra parte, mis hermanos, la tristeza, escúcheme bien, la tristeza que carece de verdadero arrepentimiento no solo es inefectiva, no tiene efectos duraderos o eternales, por no conducir a la salvación y a la vida. También esta tristeza que carece de verdadero arrepentimiento también es patológica y destructiva. Ahí mismo en 2 Corintios 7:10 habla de la tristeza del mundo degenera ¿en qué? En muerte. Produce muerte significa degenerar en muerte. O sea, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántos suicidios hay? Las estadísticas del suicidio están ya
desde más o menos tienen como casi 100 años de antigüedad. Bueno, acuérdense que hace mucho no había estadísticas, no había datos o forma de almacenar esos datos, pero de casi unos 100 años para acá, creo que unos 80 y tantos años para acá, hay estadísticas. Y la cantidad de aumento del suicidio, de la depresión, de todo ese tipo de enfermedades mentales, va en un aumento exponencial, dramático. Es tremendo. Claro, estamos en los últimos tiempos y la lucha espiritual está siendo perdida, incluso por el pueblo de Dios, que no entiende los conceptos básicos, fundamentales, bíblicos que estamos aprendiendo para poder tener armas eficientes para luchar. ¿De qué se vale tener vamos a llamarlo un rifle espiritual? Si no hay armas, si no hay balas, o si en vez de apuntar bien, usted lo agarra al revés, ¿verdad? Por la culata, apuntándolo con la culata. ¿Se imagina? Pero así andan muchos cristianos. En la traducción del lenguaje actual, 2 Corintios 7:10, miren, se lo voy a leer, escuche bien. Dice así: cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, o sea, por la maldad del mundo, ¿no?, los puede matar. Amén. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Judas. ¿Recuerdan a Judas, el discípulo, el que traicionó a Cristo? Bueno, cuando vio que Jesús era condenado, él se arrepintió. Escúcheme bien. De hecho, intentó enmendar el mal que había hecho, pero le fue imposible. Ahí lo vemos en el relato bíblico. Por supuesto, él tenía la opción él podía haber corrido a la cruz y haber clamado pidiendo misericordia y perdón, como aquel ladrón que murió a un lado del Señor, ¿verdad?, que fue perdonado. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel ladrón? Que hoy mismo estaría en el paraíso con él. Hoy mismo le dijo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Pero no, Judas no eligió eso. Su clase de arrepentimiento no era el arrepentimiento pleno y sano que se nos llama a nosotros a hacer en las Escrituras. Solo lo lamentaba y sentía remordimientos. ¿Sí entiende la diferencia? Lamentaba y sentía remordimientos. Es como aquel que decimos siempre, hermano cristiano, que es bien inconstante, que cuando vamos a visitarlo le hablamos de la palabra de Dios y no, se pone a llorar. Y nadie duda de ese lloro, nadie duda de ese arrepentimiento, de ese momento, pero es un lamento, claro, y es un remordimiento. Es un arrepentimiento superficial y no va más allá de eso, como estamos viendo en el caso de Judas. Y este arrepentimiento de tipo de nomás lamentarse y de remordimiento, cargo de conciencia, ¿qué le produjo a Judas? Eso no le condujo a la vida ni a la salvación. Todo lo contrario, se marchó y se ahorcó. ¿Se da cuenta? Eso está en Mateo 27, versículo 3 al 5, para el que anota. En el transcurso de toda la historia de la humanidad, de los últimos 2000 años, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, se tradujo la Biblia y bueno, se estudió este término tan importante como el arrepentimiento. El significado, vamos a llamarlo neotestamentario, o sea, en el Nuevo Testamento fue cambiando un poco a lo largo de los siglos y muchos empezaron a distorsionar su verdadero significado. ¿Recuerdan los grandes eventos evangelísticos del siglo pasado? En los estadios y en las grandes congregaciones, en las calles, incluso en las plazas principales, en donde se llamaba a un arrepentimiento y después él seguía viviendo su vida. Y todo el mundo, no, pues ya soy cristiano porque yo ya me arrepentí. Y yo ya me arrepentí, ya creo en Jesús. ¿Jesús es tu Señor? Sí, sí. Pero no cambiaste, sigues maldiciendo, sigues tomando, sigues fornicando.
sea, distorsionaron el significado y muchos predicadores, mucha gente, muchos misioneros no han entendido explicarlo esto bien. Y la gente que no sabe nada, que apenas empieza a recibir el evangelio, no entiende eso. Y al no entenderlo, lo toma como lo que Judas lo interpretó. Algo superficial. Nomás un remordimiento, un cargo de conciencia. Me siento mal. Por tanto, mis hermanos, tenemos que examinarlo con mucho cuidado nosotros. Desde nuestra vida, claro. En el original griego hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para referirse al arrepentimiento. ¿Cuántas? Dos palabras para arrepentimiento en el griego koiné. A, metanoia. Metanoia. Metanoia y su verbo correspondiente es metanoeo. Metanoeo. El significado principal de estas palabras es cambio de mente. Sí lo escuchamos, ¿verdad? Sabemos, ¿no? Lo hemos explicado también. Metanoia es cambio de mente. La mente es donde nosotros tenemos los pensamientos, ¿no? Que nos gobiernan. De acuerdo a los pensamientos vienen las convicciones. Y de acuerdo a las convicciones, a lo que yo estoy convencido, vienen las ¿qué? Mis actitudes, mis formas, mi forma de vivir. Cambio de mente. Hay una diversidad de emociones y de sentimientos que pueden o no encaminar a este cambio de mente, acompañarlo o surgir de él. Pero su primer elemento es intelectual, de este metanoia. ¿Cuál es el primer elemento? Intelectual. Se trata de un ejercicio de juicio moral. ¿De qué se trata entonces lo intelectual? Un ejercicio de juicio moral. El juicio moral que hacemos, que pasa por el filtro de nuestra conciencia. La ley moral de Dios, escrita ¿en dónde? En mi corazón, dice la palabra. En Romanos 2:15, lo voy a leer rápido en la traducción viviente. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice así. Ellos, o sea, ellos es los gentiles, los que no tenían la palabra de Dios, no los judíos, no, los otros, los paganos, los gentiles. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. O los acusan o les indican que están haciendo bien. ¿Qué cosa? La conciencia. Por eso cuando alguien le pregunta, ¿y todos los que no conocían de Jesús, porque solamente Jesús es el camino, se fueron al infierno? Usted aquí tiene la respuesta para decirle bien claro. O sea, sus antepasados totonecas, mexicas y todos ellos, y zapotecas, tuvieron la oportunidad de hacerle caso a su conciencia o no. Así de sencillo. Esa es la metanoia que tiene primordialmente, es algo intelectual que se trata de un ejercer el juicio moral de cada persona. ¿Se entendió? El B es de las palabras, de las dos palabras que se escribe arrepentimiento en el griego original, en el Nuevo Testamento. El B es metamelomai. Metamelomai. Y el verbo impersonal es metamelei. Metamelei. Estos dos verbos también se utilizan para expresar la idea de arrepentimiento, pero ahí está la diferencia. Enfatizan más la tristeza por haber hecho algo. ¿Se dan cuenta? El B, metamelomai, enfatiza este verbo, la tristeza por haber hecho algo. El arrepentimiento, por tanto, es en primer lugar un cambio de mente, dijimos, ¿no? El A, ¿no? Revertir el juicio moral que uno tenía antes. Un repudio al comportamiento ¿qué? Anterior de mi vida. Eso es arrepentimiento genuino. O sea, yo veo mi vida anterior y digo,
wow, qué vida hermosa, pero no, ahora ni modo, tengo que seguir con el Señor, porque, porque si no me regañan, no, porque si no mi esposa me sermonea todas las noches, no, porque si no me va a ir mal, porque dijo así el cura, el pastor. No, se trata de yo mismo hacer el juicio de valor mío, moral, mente mío, intelectual, con mi mente y mi corazón, y saber que lo que yo hice hasta ahora es un desastre, pecado sobre pecado. Entonces repudiamos, o sea, no queremos esa vida, ese comportamiento anterior. Conlleva un elemento negativo, por así llamarlo. ¿Un elemento qué? Negativo. Por eso en el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento de lo falso y lo malo. Por ejemplo, arrepentimiento de obras muertas, dice en Hebreos 6.1. En Hebreos 6.1 dice, el autor de Hebreos dice que son cuestiones básicas. ¿Qué cosa? El arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, dice. ¿Qué es una cuestión básica? Arrepentirnos de las acciones, de nuestras acciones que nos llevan a ¿qué cosa? A la muerte. En otra traducción dice que es un cimiento importante, o sea, ¿qué estamos aprendiendo? Fundamentos importantes bíblicos, ¿no? Del pensamiento de Dios. Y aquí justo el autor de Hebreos dice en Hebreos 6.1, es un importante cimiento hacer, ¿qué cosa? El arrepentimiento de mis malas acciones. ¿Entienden? Que en griego habla de obras muertas. O sea, las obras que yo hacía son obras muertas. ¿Por qué? Porque me llevan ¿a dónde? A la muerte eterna, a la segunda muerte. Pero también contiene un elemento positivo. ¿Qué cosa? Elemento positivo. Arrepentimiento para con Dios. Hechos capítulo 20, 21. En la Reina Valera actualizada. Hechos 20, 21. Dice así, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Veamos cómo enfatiza el siguiente pasaje. Fíjense cómo hace como un resumen de todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Cómo este pasaje en Isaías enfatiza el elemento intelectual del arrepentimiento, cuando dice nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Ahí está el elemento intelectual del arrepentimiento. También el elemento negativo, abandono del camino, mal camino. Y también del elemento positivo, vuelta al Señor. Como un resumen de lo que acabamos de decir, Isaías 55, versículos 7 y 8. Es el resumen de lo que acabamos de mencionar. Lo voy a leer la Reina Valera actualizada. Isaías 55, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios, deje el impío su camino, ¿vieron? Y el hombre inicuo sus pensamientos, o sea, metanoia, lo dejo, lo aborrezco, no me gusta ahora. Vuélvase al Señor, cambio de mente, quien tendrá de él misericordia. Y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Siempre cuando hay arrepentimiento, del otro lado, del lado del Señor, ¿qué hay? Un automáticamente, o sea, porque es una promesa de Dios y Él es fiel. Hay un perdón, porque hay una misericordia de Dios. Es su forma de ser. No es que yo me arrepiento y ahora no me va a perdonar, porque es la ¿qué décima? Es la ciento no sé cuánto que caigo en lo mismo. Ay, perdóname, Señor. Pero si es genuino el arrepentimiento, ¿qué dice la palabra? Que Él nos va a perdonar. Ahora, ¿qué estamos hoy aprendiendo? Que es un arrepentimiento genuino. Ahí está, porque Dios no va a ser nunca burlado. Dios no me va, no, ay, ya cayó en la trampa el Señor. Igual soy su hijo, lero, y ya lo engañé. Como los chavitos, los niños chiquitos nos quieren engañar, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos cuando realmente están arrepentidos o no. Será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos,
dice el Señor. O sea, hay una gran diferencia abismal en la forma de cómo el Señor piensa. No lo queramos humanizar a Dios. Él se hizo ciertamente carne, pero Él es Dios por sobre todas las cosas. Sus pensamientos no se carnalizan, sino que permanecen altos siempre. Así el Señor lo demostró cuando vino a esta tierra como hombre, pero Él habló doctrina de Dios, doctrina del Padre, dijo. No, ya me hice hombre, entonces ya ahora me voy a corromper en lo que digo. Le voy a agregar a la palabra de Dios, me voy a desviar a la izquierda y a la derecha. No fue así. Él se mantuvo firme, 100% en lo que el Padre le dijo. Hay 3 áreas, mis hermanos, 3 áreas principales en las que somos llamados a arrepentirnos. Y con esto vamos a entender bien del arrepentimiento genuino, el verdadero, no el de Judas. Hay 3 áreas principales en las que nosotros somos llamados a arrepentirnos. 3, no 2, no 1. Con estas 3, la combinación de las 3, usted se va a dar cuenta. Ay, con razón sigo viviendo la misma vida. Con razón me sigue gustando la vida anterior. El ejemplo típico aquí es fácil de entender. Una mariposa que ande comiendo hojas verdes de un árbol, ¿lo vieron alguna vez? No. Ya hubo metamorfosis, ya se transformó la oruga en mariposa. Y la mariposa no es, ay no, pero cómo anhelo esas hojas verdes. Está comiendo polen, néctar. Y, ay, anhelo esa clorofila. No, no andan así. Hay 3 áreas. Número 1, la primera área en la que somos llamados a arrepentirnos en relación a Dios. Número 1, somos llamados a arrepentirnos en relación con Dios. Obviamente para los incrédulos, los que no creen en Dios, los ateos, el arrepentimiento significa abandonar su incredulidad, su ateísmo y reconocer la existencia de Dios. Pero no solo los ateos necesitan arrepentirse para con Dios. Es posible creer en la existencia de Dios, y a eso me refería, a eso, para aquí venía. Es posible creer en ¿qué? En la existencia de Dios y en la práctica seguir ignorándole. O sea, sabemos, eso yo lo sé porque es mi testimonio. Yo tuve un encuentro a los 16 años, yo nací de nuevo ahí, pero el mundo me jaló, la mala doctrina me desvió y yo estaba más que seguro de la existencia de Dios. A mí nadie me va a decir que Dios no existe. De hecho, en la universidad yo me acuerdo que con vehemencia lo defendía, entre comillas, pero yo seguía ignorándole. Pasar por alto, mis hermanos, todos sus mandamientos de arrepentirse para ser salvos, incumplir sus leyes morales y vivir como si fuese que Él no existiera. Es posible. En un mayor o menor grado, esto ha sido así para todos nosotros. Como yo expliqué, yo soy el primero de los pecadores en esto. Pero en mayor o menor medida, todos vivimos en cierto grado esto, porque todos creímos, ay, no puede ser que esto se cree de la nada, no puede ser que así, debe haber un Dios todopoderoso, el de la Biblia seguramente, porque me parece el más bueno, porque dicen que es el más perdonador y el más amoroso. Pero después vivimos como sea, sin importar lo que Él nos pide, sin importar o entender qué Él quiere de nosotros. En Isaías 53:6, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. Cada cual se apartó por su camino. Ahí está. El arrepentimiento significa nada menos que esto, mis hermanos. Volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Qué significa entonces el arrepentimiento? Volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
y esperar su promesa de regreso. Número 2, el arrepentimiento que se nos demanda es en relación también con nosotros mismos. El número 1 era ¿con quién? Con respecto a Dios. Y el número 2 era con relación a nosotros mismos. Amén. El Nuevo Testamento requiere 2 niveles diferentes de arrepentimiento. A ver, ¿qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento, ¿qué requiere? 2 niveles diferentes de arrepentimiento. Puesto, miren, que esto se pasa por alto fácilmente, vamos a comenzar con una ilustración para que se entienda mejor. Una ilustración de la diferencia que existe entre ambos, en estos 2 tipos de niveles de arrepentimiento que se nos requiere. Recuerde, el punto 2 es, se nos demanda un arrepentimiento en relación con nosotros mismos. Fíjense esta ilustración. Un hombre cincuentón se encuentra mal. Va al médico y tras un check-up que hace, un chequeo general de ahí, porque se sentía mal, el médico le dice la causa de su enfermedad y es que fuma mucho. Usted fuma mucho, sí. Eso ya lo sé, dice el hombre, ¿no? Y me arrepiento de haber fumado tanto. Por favor, deme algo que me ayude a salir, a dejar este vicio. Hasta aquí todo bien. El hombre se arrepiente del error que tuvo, del pecado concreto de haber fumado tantos años. Pero el doctor le dice así, bueno, es aconsejable que deje de fumar. Pero eso no le salvará. Ay, se quedó el hombre, ¿no? Se asustó, dice. Y el médico sigue diciendo, sus pulmones están demasiado destruidos y su corazón está muy dañado. Lo único que puede salvarle, le dice el médico, es que se someta a una operación urgente de trasplante de corazón y de pulmones. Ahora la pregunta fundamental es, ¿estará el hombre dispuesto a arrepentirse en este nivel más profundo? Es decir, ¿estará de acuerdo con el médico en que su condición es tan mala que solo con dejar de fumar no se va a salvar? ¿Con que solo un nuevo corazón y unos nuevos pulmones pueden a él salvarle? ¿Llegará a ese nivel profundo su arrepentimiento ante las palabras del médico? Supongamos que el hombre rechaza el veredicto del médico. No estoy dispuesto a someterme a esta operación. Si me voy a morir en esa operación, ¿para qué? No, es muy drástico esto. Es tremendo, dice. No estoy tan enfermo como usted dice, pues yo me siento bien. Yo creo que ahí le hago con algunas pócimas y me tomo algo, empiezo a comer bien y ya dejo de fumar de plano. Yo confío que si dejo de fumar y me empiezo a comer diferente, todo irá bien. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ese hombre va a morir pronto. Por otro lado, aunque se arrepienta a ese nivel básico, superficial, acepte el diagnóstico del médico y reciba el corazón y los pulmones de otra persona, digamos, se someta a la operación. Seguirá siendo importante que se arrepienta del pecado de fumar. ¿Por qué? Porque si no, después de eso va a decir, uy, nuevos pulmones y corazón nuevo, ¿para qué? Para volver a seguir con el vicio. El cirujano muy bien puede decirle cuando deje el hombre ya con el nuevo pulmón, ya recuperado, ya lo da de alta, que un día feliz para todos, la familia lo aplauden, le traen flores, yo qué sé, piñata. Y el cirujano, pues antes que el hombre se vaya y salga del hospital, le dice, ahora es el momento de insistir en que deje de fumar por completo, mi hombre. Y si sucumbe ante la tentación de volver a fumar, venga enseguida y le daré algo que le ayude a superarlo. Mire, lo mismo ocurre con nosotros, mis hermanos. El veredicto de Dios es que somos tan malos que arrepentirnos de pecados concretos. Escúcheme bien, el veredicto de Dios es que nosotros, usted y yo, somos tan malos que nomás arrepentirnos de pecados concretos, aunque es importante hacerlo, claro,
no nos puede salvar. Escúcheme bien, vamos siguiendo el hilo. Necesitamos lo que podríamos denominar un arrepentimiento más profundo, un arrepentimiento radical. Esto significa estar de acuerdo con el veredicto de Dios. Anótelo. ¿Qué se requiere nomás? Hice mal en esto, vendí al Señor por 30 monedas de plata. Esto está mal, era un hombre bueno. No sé si era el Mesías, pero era un hombre bueno. Era un hombre bueno, salvó a mucha gente, curó a mucha gente, decía palabras bien, nos explicaba la Tanaj bien, nos trataba bien. ¿Y qué hice? Lo provoqué para ver si se rebelaba contra los romanos y ahora lo van a matar. No superficial, sino radical, más profundo. ¿Y eso significa qué cosa, mis hermanos? ¿Qué les acabo de mencionar? Estar de acuerdo con ese veredicto de Dios, mis hermanos. No solo acerca de nuestros pecados, sino acerca de nosotros mismos. Es cuestión no solo de lo que hemos hecho, sino de lo que somos. ¿Sí se entiende la diferencia? No es que, soy fornicador, soy borracho, soy esto y lo otro. Sí, lo soy. Yo soy eso. El veredicto de Dios no es solo que hemos pecado en el pasado y que en el presente todavía estamos bastante alejados de los niveles de santidad de Dios, Romanos 3:23, ¿no? Sino que por naturaleza todos somos hijos de ira. Para el que anota Efesios 2, versículos 1 al 13. A ver si lo va entendiendo. Entonces, el veredicto, que estemos de acuerdo en el veredicto de Dios, no es solo que pecamos en el pasado y que en el presente también la regamos y tropezamos y estamos muy lejos de la santidad de Dios, sino que por naturaleza todos nosotros somos hijos de ira. ¿De qué es la ira? Del juicio divino y justo de Dios. En Efesios 2:3 dice así: en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Nuestra naturaleza es pecadora y esta naturaleza, escúcheme bien, desagrada a Dios. ¿Qué desagrada? Yo le desagrado, no, Dios me ama, Dios le ama, pero la naturaleza carnal que nos lleva al pecado, a la muerte, esa es la que desagrada a Dios, pero nos hace ser por eso hijos de ira. Esto no significa, por supuesto, que cada parte de nosotros sea tan mala como podríamos ser. Ay, bien malvado ese hermano. No, significa que no hay parte de nosotros que esté libre del daño causado por el pecado. No hay parte de nosotros que digamos, ay, mira, todo nuestro ser, nuestra naturaleza está dañada a causa de ¿qué? Del pecado que cometemos. Un árbol, miren, para que entender bien este tema, esto es importante para entender bien el arrepentimiento genuino. Un árbol no se convierte en un manzano porque da manzanas. Da manzanas porque ya su naturaleza es un árbol de manzano. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero no lo es. Entiéndanlo. Un árbol no se convierte en un manzano porque da manzanas. Da manzanas porque ya su naturaleza es un manzano. Aunque le quitemos todas las manzanas a ese árbol, todas las manzanas que veamos en el árbol, vamos a quitarle todas las manzanas. Seguirá siendo un manzano. Limitarnos a confesar nuestros pecados concretos, sean pocos o muchos, es como arrancar las manzanas del árbol. Esa no es la forma de enfrentarse al problema de lo que somos por naturaleza, ni lo soluciona. El hecho de que somos, como dice Juan el Bautista,
árboles que no dan buen fruto, que merecen ser cortados y echados en el fuego. Mateo 3:10. El hecho es que sí somos árboles que no dan buen fruto, que merecen ser cortados y echados en el fuego. Eso es ser, ¿qué cosa? Hijos de ira. En este punto, no obstante, muchas personas rechazan aceptar el veredicto de Dios, rehúsan un arrepentimiento profundo. Están dispuestas a admitir que han hecho cosas malas, quizás terribles, lo admiten. Incluso admiten que existen áreas oscuras todavía en su carácter, pero se aferran a la idea de que todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus malas acciones pasadas y buscar la ayuda de Dios para romper con sus malos hábitos. Esperan que eso las conviertan básicamente en buenas personas que siempre pensaron que eran así ellos, con una gran posibilidad de conseguir la entrada en el cielo de Dios. Cualquier similitud con la religión tradicional, pues es mera coincidencia. Podrán pensar así, pero se trata de una ilusión, mis hermanos. Como dijo el mismo Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. No es muy normal que un espino diga: reconozco un espino, que he producido pocas espinas, pero es que en realidad no soy un espino, en realidad soy una higuera. Aunque ahora hay mucha gente confundida, ¿no? Pero fíjese, no es normal. Fíjense, el arrepentimiento profundo, el que yo le digo arrepentimiento radical, porque me gusta esa palabra radical, no superficial. El arrepentimiento radical, por tanto, significa abandonar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque le aseguro que siempre, no, pues yo soy cristiano, yo me veo bien. Miren estos idólatras, recién veníamos con Angie y yo digo, no llegábamos a tiempo porque nos agarró la procesión ahí. Y miren lo que a mí me surgió luego. Por eso yo había estudiado esto para compartirlo, pero cuando me estaban ahí, yo al principio estaba aguantando vara, después ya dije, estos religiosos idólatras se van a ir al infierno y mira, haciendo puras tonteras. ¿Yo quién soy para juzgar, verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Nos creemos ya mucho o ya buenos, pero no lo somos. El arrepentimiento radical es abandonar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y aceptar, ¿qué cosa? El veredicto de Dios, de que arrepentirnos de los pecados concretos no nos pueden salvar por sí mismos. Necesitamos una nueva vida espiritual procedente de fuera de nosotros mismos. Necesitamos una vida espiritual que procede desde fuera de nosotros mismos. Esa fuente es Cristo, mis hermanos, quien murió por nosotros y ahora vive para ser nuestro Salvador. Este es de hecho el significado histórico, mis hermanos, del bautismo cristiano. ¿Qué es el bautismo cristiano? El bautismo, como explica en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos capítulo 6, del 3 al 4, Romanos 6, versículo 3 y 4, el bautismo es un entierro simbólico. Escúcheme bien, ¿qué es un qué? Entierro simbólico, por medio del cual el candidato confiesa de forma pública que ha aceptado el veredicto de Dios, de que lo único que se merece es ser ejecutado y enterrado. ¿Sí lo entiende así? Fijaron que le estoy diciendo la versión más dramática, porque siempre ahí cuando estamos en el bautismo decimos la versión light, que es morir en Cristo y salir resucitado, ¿verdad? Pero fíjese bien,
significa que yo he aceptado el veredicto de Dios. ¿Qué es un veredicto? Una sentencia de que lo único que yo me merezco es ser ejecutado y enterrado. Eso es el bautismo, mis hermanos. No es una operación mágica por medio de la cual los aspectos malos del carácter de mi persona se lavan y se desaparecen. De alguna manera permitiendo entonces que crezca y florezcan el buen carácter en mí. No tiene nada que ver con eso. En el bautismo, la persona completa es enterrada. ¿Qué se entierra? A los muertos. Al igual que ocurre en el mundo físico cuando un hombre es ejecutado por un asesinato y todo el hombre muere y es enterrado. Oye, no, pues como mi mano lo gatilló, entonces córtenme la mano y entierren mi mano nomás. No, la sentencia es para todo, la persona. Dice, no, usted le quitó la vida con alevosía, ventaja y dolo a esa persona. Usted tiene que pagar con sentencia de muerte, pena capital. Y bueno, el veredicto es ejecutado por asesinato y él muere el hombre y es enterrado. No solo su mal humor, su mal carácter, los celos que lo llevaron a cometer el asesinato. ¿Sí lo entiende? Entierren mis celos y mi mal carácter y mi violencia. Ahí, entiérrenlo. A mí no me entierren, ¿Sí lo entiende? Además, cuando una persona, mis hermanos, es ejecutada por un asesinato, la muerte pone fin a toda su vida. No solo cancela su vida pasada, permitiéndole vivir en adelante lo mejor que pueda. No, caput, es el final. Se terminó. Toda la vida concluye. Nunca es necesario ni posible volver a morir de vuelta, no. Así cuando Cristo, mis hermanos, murió por nuestros pecados, murió una vez y nunca más va a volver a morir, porque nunca necesitaría volver a hacerlo. Romanos 6, 8 al 11. En Romanos 6, 10 dice así, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. ¿Se fijan cómo Él nos traza el camino de nuestra vida? Murió una sola vez, mis hermanos, de una vez por todas, pero cuando ahora ya vive para Dios. Su única muerte pagó el castigo completo por los pecados de aquellos que le acepten como su Salvador, por los pecados de toda su vida, pasada, presente y futura. Cuando alguien es bautizado, por tanto, también está declarando simultáneamente, ¿no? Número uno, que ha aceptado a Cristo como el sustituto y Salvador provisto para él por el Señor, por Dios. Y número dos, que al aceptar a Cristo se ha convertido en uno con Él, con Cristo. Al igual que un hombre y una mujer se convierten en uno cuando se casan. 1 Corintios 6, 15 al 17. En el 17 me gusta mucho porque dice, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Cuando se une a su mujer es una sola carne. Cuando se une al Señor es todavía más profundo, como el arrepentimiento profundo que es requerido para eso. Es un solo espíritu con el Señor. Entonces lo que Dios aborrece, el pecado, yo lo tengo que aborrecer, si es que soy un mismo espíritu con el Señor. Y que por tanto, a los ojos de Dios, cuando Cristo murió, fíjense, cuando Cristo murió a los ojos de Dios, Él murió y yo morí. O sea, esa es la consecuencia. El pecador, yo, el que está unido en el espíritu con el Señor, como un matrimonio, también morí junto a Cristo. Y cuando Cristo fue enterrado, usted y yo también fuimos, ¿qué? Enterrados. Y legalmente, mis hermanos, legalmente ese fue el fin de su naturaleza pecadora para siempre. ¿Por qué? El veredicto de Dios, para los hijos de ira, ya fue dicho.
y a mí ya me fui ejecutado. Y ya me enterraron mi vieja naturaleza. Ya no soy hijo de ira. Amén. Y usted tampoco. Eso está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. Vayamos rápidamente ahí. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 2, 19. Porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. O sea, ya me ejecutaron. Me ejecutaron según la ley moral de Dios. Y ya me enterraron como a Cristo. Pero ¿a fin de qué? ¿De que quede enterrado? No. ¿A fin de qué? Para vivir, ¿para quién? Para Dios. 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ahí está la unión espiritual que estábamos hablando recién. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. No voy a rechazar el regalo de amor de Dios, porque yo no me puedo salvar por mis propias obras. Sino ¿para qué vino Cristo? A morir. De nada serviría su muerte. Eso es lo que acaba de decir el versículo 21 al apóstol Pablo. ¿Qué caso tendría de venir a morir por nosotros? Si nosotros podríamos justificarnos. O sea, eludir la sentencia de ejecución de Dios. No se puede. Así el bautismo es también una resurrección simbólica. Significa que igual que Dios levantó a Cristo de la muerte, Dios da a cada uno, o sea, nosotros, de los que aceptamos a Cristo, una vida nueva espiritual. No la antigua vida mejorada de alguna manera, no una vida antigua mejorada, menos pecadora, sino una nueva vida completa que no tiene nada que ver con la anterior, nada menos que la vida unida con Cristo. Nada menos que la vida del mismo Cristo. El creyente puede decir con toda confianza, completando lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo, usted puede decir, ¿con Cristo qué? Juntamente he sido crucificado. O sea, a mí me ejecutaron la sentencia porque Cristo pagó. Yo fui ejecutado por todo lo que hice, estoy haciendo y haré. Ya fui ejecutado y ya fui enterrado. Porque la ley de Dios se cumplió en Cristo. Y ya no vivo yo, porque yo ya salí resucitado a una nueva vida, porque estoy unido a Cristo, estoy unido a la vida de Cristo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía tengo este cuerpo carnal, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hace falta decir, mis hermanos, por supuesto, que el bautismo solo es un símbolo. No efectúa la muerte y la resurrección que simboliza. No. Es un símbolo. Es como un anillo de compromiso. ¿Qué es el bautismo? Como un anillo de compromiso, como esto. Una mujer soltera podría ponerse un anillo de compromiso, pero eso no significaría que está casada. El anillo solo adquiere significado trascendental después de aceptar a un hombre como marido. De igual forma, uno tiene que arrepentirse en el sentido radical, profundo, que hemos estado comentando, y aceptar de forma personal a este Cristo, a este Salvador, antes de ser bautizado. Ya se entiende la trascendencia, ¿no?, de todo esto que hablamos. De otra forma, el bautismo solo será un símbolo vacío, mis hermanos, una representación de algo que no es cierto, porque si no estoy viviendo en la hipocresía. Ay, ya me bauticé, yo me encontré un montón de cristianos, ya me bauticé. Digo, pero vive como la gente del mundo, no, una versión mejorada, y por eso se sienten mejores que los otros. Eso es lo que yo quiero ahora que se entienda de una vez y para todas, de que no debemos caer en esa trampa que el enemigo ha preparado y que muchos han caído en eso.
Vamos a avanzarle rápido. El tercero y último de los aspectos de que nosotros somos llamados a arrepentirnos. Dijimos el primero es para con Dios, el segundo para con nosotros mismos y el tercero es en relación a nuestros pecados. El tercero, somos llamados a arrepentirnos en relación con nuestros pecados. Aquel que se arrepiente de una forma radical, profunda y recibe a este Cristo que fue ejecutado y enterrado por mí, queda legalmente libre. Ya no tiene necesidad de luchar para mejorarse a sí mismo con el fin de conseguir la aceptación a Dios. No, yo no dejé de tomar y fumar y de maldecir por habidos y por haber, hasta por las orejas, porque era una versión mejorada. Ya no tenemos la necesidad de tener esa presión de tengo que mejorar a mí mismo, me tengo que mejorar yo. Ya he sido aceptado. Amén. Usted ya ha sido aceptado. Si su arrepentimiento fue genuino, fue profundo, fue radical. Pero precisamente porque Dios le ha aceptado por amor a Cristo, se espera que desarrolle usted y yo, desarrollemos una forma de vida verdaderamente cristiana, cristocéntrica, por fe. Eso significa leer la palabra de Dios para descubrir qué actitudes, qué actos ve Dios como pecaminosos y después arrepentirse de ellos y buscar el poder y las fuerzas de Cristo para eliminarlos. Y cuando caiga en la debilidad y en la tentación, cosa que ocurrirá de vez en cuando, ¿o no, mis hermanos? Se le pide que lo confiese ante Dios. Se nos exige. La promesa es la siguiente, 1 de Juan 1:9. Usted lo conoce bien. Aférrese a esta promesa, mi hermano o mi hermana. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así funciona porque todavía estamos en la carne. Si ya estaríamos con el cuerpo, ya estaríamos con el Señor, o ya el Señor regresó y resucitó los muertos, o sea, ya nos cambió el cuerpo a glorificados, pues ya no hay necesidad de todo eso. No hay necesidad de 1 de Juan 1:9. Pero sí, como estamos todavía en esta carne, en esta imperfección, en esta entropía, ¿no? de este cuerpo, es necesario confesar nuestros pecados. Pero mire cómo lo dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, o sea, nunca nos obliga en el sentido de, maldito, más te vale que confieses, ¿eh? Como le hacemos a veces antes, ¿no? A nuestros hijos, maldito, te vas a ver que si no lo haces, te va a ir en feria, ¿eh? Si confesamos nuestros pecados. La promesa es que Él va a seguir siendo fiel y justo para perdonarnos una y otra vez. Esta clase de arrepentimiento, por tanto, es una ocupación de toda la vida. Hay que repetirlo cada día. A la iglesia de Éfeso el Señor dice, no lo busquen, Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. A la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Tiatira en el 21, versículo 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. A la iglesia de Sardis dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Fíjense cómo el arrepentimiento, si nosotros dejamos de arrepentirnos, ya nos empieza, me vale lo que Dios piensa, me vale mi conciencia, me vale el Espíritu Santo que se entristece en mí. Que yo a mi manera lo tengo. Como aquel paciente, ¿no? Que tenía cáncer de pulmones y el corazón lo tenía todo mal. Y no, yo lo hago a mi manera, no. Fíjense, estamos rechazando que el Señor fue
muerto y enterrado por mí. Entonces yo tengo, ¿qué soy yo? Hijo de ira, entonces no lo quiero, no lo acepto eso, porque yo ahora estoy diciendo que lo estoy menospreciando la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está, dice, es bien claro, ¿no? El mensaje a las iglesias. Vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. O sea, ¿con qué vendrá? Con juicio. Conclusiones finales. Número 1, arrepentirse no es solo cuestión de palabras. Tiene efectos en el comportamiento que demuestran que el arrepentimiento ha sido genuino. Este es el poder de Dios para salvación. Si no, usted le está diciendo, Señor, tú no tienes poder, pero yo tengo que depender de ese poder. Tengo que darle chance a Dios que actúe y obre en mí. Si no me dejo. Dijo Juan el Bautista en Mateo 3:8, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, conclusiones. Al mismo tiempo, el arrepentimiento no sirve para merecer o comprar la salvación. El perdón del pecado no depende de lo profundo que sea la tristeza que esté yo. Que la tristeza, me estoy metido en una tristeza profunda porque estoy mal. No, eso no me va a comprar la salvación. Ni se puede adquirir por obras de penitencia o de compensar lo mal que hice. El perdón es un don inmerecido y gratuito que se le otorga a quienes, a los pecadores en bancarrota. Cuando usted está en bancarrota, ¿puede mentir y decir que tiene dinero? No tiene dinero, está en bancarrota. Y la bancarrota de la ley moral es igual. Y que solo podemos aceptar nuestra salvación por fe, no por nuestra bancarrota moral. Por eso el arrepentimiento para con Dios debe ir acompañado de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21 vimos eso. Y número 3, el arrepentimiento es algo urgente, como vimos recién en Apocalipsis. Es algo urgente. No es algo que hice hace 20 años cuando conocí al Señor. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17:30 y 31. Cristo mismo nos recuerda, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3 y 5. ¿Cuál es la urgencia del arrepentimiento? Justamente lo que dijo el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra realmente nos redarguye, nos corrige, nos enmienda, Señor, y nos lleva al único camino angosto que podemos encontrar la verdadera vida, la vida eterna. Y esa vida, tú dijiste, Señor, que está en Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Señor, te agradecemos porque cada uno de los que aquí estamos hemos encontrado este tesoro. Y te damos gracias porque es el tesoro más precioso, más hermoso, más divino que hemos encontrado en nuestra vida jamás. Perdónanos porque muchas veces lo hemos menospreciado. Le hemos dado la importancia, no le hemos dado esa importancia que se merece, sino que lo hemos puesto en un segundo plano. Perdónanos, mi Dios. Señor, queremos tener ese cambio de mente radical, no superficial, no remordimiento, no un cargo de conciencia y nada más, sino queremos estar firmes en ti, mi Dios, en aborrecer lo que tú aborreces y gozarnos y gustarnos de lo que a ti te gusta, mi Dios, porque somos un solo espíritu contigo, Señor, ahora. Nuestro antiguo ser, nuestra antigua naturaleza, cuando éramos hijos de tu ira, de tu juicio justo y divino, ya ha sido ejecutado y sepultado junto a Cristo en esa cruz del Calvario hace 2000 años. Señor, te damos gracias por esa muerte, por recibir ese juicio y esa ejecución. Y fuiste enterrado, pero la tumba ya está vacía, Señor.
Y ahora somos juntamente resucitados junto a ti, mi Dios, a una nueva vida que aborrece lo que era la anterior, nuestra naturaleza pecaminosa. Señor, vamos una y otra vez, aunque tropecemos de vez en cuando, mi Dios. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y darnos fuerza y guía en esta vida hasta que tú vuelvas o nos llames. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Bendecimos. Dios les bendiga, mis hermanos.